Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con Contextual Reference, referencia contextual, que está dentro de nuestra primera lección. En este video tú aprenderás lo que es la referencia contextual, a reconocer e identificar los diferentes tipos de pronombres, a distinguir los adjetivos de los pronombres y también a conectar la referencia contextual con la palabra a la que hace referencia. La referencia contextual. Cuando hablamos acerca de referencia contextual, hablamos acerca de expresiones, generalmente pronombres, que hacen alusión a algo que ya fue mencionado en el texto. Con el uso de estas expresiones evitamos usar las mismas palabras una y otra vez. Cuando reconocemos e identificamos la referencia contextual, podemos entender mejor el texto que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan estos dulces? $1 boliviano cada uno. ¿Me puede dar 6 de ellos? Por supuesto. Dentro de esta conversación tenemos dos pronombres, la expresión one y la expresión them. Y cada una de estas expresiones hace referencia a la palabra candies. ¿Qué quiere decir? A $1 boliviano cada uno de los dulces. ¿Me puede dar 6 de ellos? ¿Quiénes son ellos? Los dulces. Las expresiones usadas como referencia contextual son generalmente pronombres. Los pronombres son palabras que reemplazan a los sustantivos que fueron mencionados con anterioridad. Existen varios tipos de pronombres, entre ellos los pronombres sujeto, pronombres objeto, pronombres posesivos, pronombres reflexivos, pronombres demostrativos y los pronombres relativos, además de los adverbios relativos. También tenemos el uso de los adjetivos posesivos y otras expresiones que también son pronombres, pero que no tienen una agrupación en comparación a la primera columna. Los pronombres sujeto y objeto. Estos son pronombres que trabajan ya sea como sujetos o como objetos en una oración. Ustedes saben bien que la estructura de la oración se compone por un sujeto, un verbo y un objeto. El sujeto es la persona o cosa que realiza la acción y el objeto es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, en este cuadro tenemos en la primera columna a las personas a las que vamos a hacer referencia con nuestros pronombres. Yo, tú, Juan, Julia, Cachuchín, Ana y yo, Lucía y tú, Lucía y Ana. ¿Qué tenemos? I, you, he, she, it, we, you y they. Todos estos pronombres sujeto que, como su nombre indica, van a aparecer delante del verbo. También tenemos me, you, him, her, it, us, you y them. Y estos pronombres, que son los pronombres objeto, van a aparecer detrás de un verbo conjugado. Tenemos el ejemplo de la oración Julia loves Juan, donde Julia es representada por el pronombre she y Juan está representado por el pronombre him. No podemos decir her loves he, por ejemplo, eso es algo incorrecto. Julia es el sujeto de la oración, por lo tanto escogemos el pronombre she para reemplazarla. Sin embargo, Juan es el objeto de la oración, por lo tanto no escogemos he, escogemos
him. Tenemos nuestro ejemplo donde tenemos varias oraciones y tenemos identificados nuestros pronombres. Tenemos el pronombre he, el pronombre them, el pronombre she y el pronombre her. Cada una de estas expresiones hace referencia a algo ya mencionado. He hace referencia a Bart Simpson, them hace referencia a classmates, she hace referencia a la señorita Krabappel y her también hace referencia a esta persona. Los adjetivos y pronombres posesivos. Estos adjetivos o pronombres nos ayudan a saber que algo le pertenece a alguien. Tenemos que recordar que los adjetivos describen sustantivos y ellos aparecen delante de un sustantivo. En nuestro cuadro tenemos nuestro sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they, y vamos a trabajar con los adjetivos. My house, your house, his house, her house, its house, our house, your house, their house. En este caso tenemos el adjetivo posesivo que se presenta delante del sustantivo. Este sustantivo es la cosa que pertenece a alguien. Cuando nosotros decimos my house, estamos dando a entender que la casa me pertenece a mí, que es mi casa, tu casa, su casa. Con his, la casa le pertenece a un varón. Her house, la casa le pertenece a una mujer. Its house, la casa le pertenece muy probablemente a un animalito. Our house, nuestra casa. Your house, su casa, el plural de ustedes. Y their house, su casa, esta casa le pertenece a ellos. También tenemos los pronombres posesivos. Tenemos que recordar que estos pronombres son mine, yours, his, hers, its, ours, yours y theirs. Estos pronombres reemplazan al adjetivo y al sustantivo como una sola unidad. Lo vamos a ejemplificar. Whose is this house? ¿A quién le pertenece esta casa? Podemos responder con esta respuesta. It is Anna's. Es de Ana. It is her house. Es su casa. ¿La casa de quién? La casa de Ana. It is hers. Es suya. Hers, en este caso, está haciendo referencia a toda esta expresión. Her house está siendo reemplazada por la expresión hers. Tenemos nuestro ejemplo. Dexter has a sister, Didi. She knows about his secret lab, but their parents do not know about it. En este caso, el adjetivo posesivo his hace referencia al dueño del laboratorio, que es Dexter. Y el pronombre their hace referencia a los dueños de los padres, que en este caso serían Dexter y Didi. En el segundo ejemplo tenemos Those children were arguing about the teddy bear. He said the bear was his, while she said it was hers. En este caso, el pronombre posesivo his está haciendo referencia al oso de peluche como propiedad del niño. Sin embargo, el pronombre hers está haciendo referencia al oso de peluche como propiedad de la niña. Los pronombres reflexivos. Usamos un pronombre reflexivo cuando queremos hacer referencia al sujeto de una oración o de una cláusula. Por ejemplo,
tenemos acá a nuestros sujetos I, you, he, she, it, we, you, they, y tenemos nuestros pronombres reflexivos myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. En este caso, la traducción que le daríamos al myself sería como yo mismo, hecho por mí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la oración Microcode is a special, relatively obscure type of embedded software which tells the processor itself how to execute machine code. En este caso, el pronombre reflexivo itself está haciendo referencia a una cosa, que es el procesador. Los pronombres demostrativos. Estos son pronombres que nos ayudan a señalar cosas en específico. Dentro de estos pronombres tenemos cierta clasificación, singulares y plurales, y también los que nos denotan cercanía, near, y lejanía, far. El pronombre this, que es singular y nos denota cercanía, significa esto. That sería eso o aquel. Plural, these, que denota cercanía, estos. Y those podríamos traducirlo como esos o aquellos. Dentro de nuestro ejemplo tenemos una conversación. I'd like to buy some boots. Which ones? Those under the picture, please. Me gustaría comprar unas botas. ¿Cuáles? Aquellas debajo del cuadro, por favor. Entonces, la expresión those hace referencia a algunas botas o unas botas. Los pronombres relativos. Ellos son usados en cláusulas relativas para hacer referencia a algo o a alguien que ya fue mencionado en la cláusula principal. Aparecen en la cláusula relativa para agregar información extra de este algo o alguien que ya fue mencionado. Dentro de esta clasificación tenemos el uso con el que vamos a trabajar estos pronombres. ¿A qué van a reemplazar los pronombres? Para reemplazar a las personas vamos a usar who o el pronombre whom. Tenemos el pronombre which, que reemplaza a animales o cosas. También tenemos el pronombre that, que puede reemplazar a personas o a cosas. Y también tenemos el pronombre whose, que va a reemplazar al dueño de algo. ¿Ok? Tenemos que recalcar que estos pronombres pueden hacer referencia a algo singular o plural. Por ejemplo, el pronombre who puede hacer referencia a una sola persona o a varias personas. Dentro de nuestros ejemplos tenemos vegetarians are people who do not eat meat. He is the boy whom they found unconscious yesterday. COVID-19 is a virus which has killed a lot of people. The engineer solved the exercise that nobody could solve. The woman whose daughter was kidnapped is asking for help. En este caso, en cada una de las oraciones, cada uno de los pronombres hace referencia a algo ya mencionado y está agregando información extra. Tenemos who, que hace referencia a las personas, whom, que hace referencia a un niño, which, que hace referencia al virus, that, que hace referencia al ejercicio, y whose, que hace referencia a la mujer. Los adverbios relativos. Estos adverbios son usados en cláusulas relativas para hacer referencia a lugares, a el tiempo o a ciertas razones que fueron mencionadas en la cláusula principal. El uso que tenemos para estos adverbios son
Where va a ser referencia a lugares, when al tiempo y why a una razón. Tenemos los ejemplos. Uyuni Salt Flat is the region where lithium can be extracted. 1945 was the year when the World War II finished. Y the lack of use of protective masks was the reason why people got infected. En este caso, where hace referencia a un lugar que es region. When hace referencia al tiempo que es el año. Y why hace referencia a la razón por la cual algo sucedió. Otras expresiones. Habíamos mencionado que existen ciertos pronombres que no son parte de las categorías mencionadas en las anteriores diapositivas. Dentro de estos pronombres tenemos one o ones, some, other o others, another, all, both y the former, the latter. Tenemos ciertos ejemplos. Price of some items is important to some people and quality is important to others. El precio de algunos ítems es importante para algunas personas y la calidad es importante para otras. En este caso, la expresión others está haciendo referencia a la palabra people, otras personas. Most students take linked subjects at the end of their careers, but some prefer to do the extracurricular courses. Algunos estudiantes toman las materias de línea al final de sus carreras, pero algunos prefieren hacer los cursos extracurriculares. En este caso, la expresión some, que significa algunos, está haciendo referencia a los estudiantes. Y tenemos el último ejemplo. English and Chinese are the most spoken languages in the world, but the former is spoken in more countries than the latter. El inglés y el chino son los idiomas más hablados en el mundo, pero el primero, the former, es hablado en más países que el segundo, the latter. Entonces, la expresión the former hace referencia a lo primero mencionado y the latter a lo último mencionado. Eso es todo, jóvenes. Espero comiencen a trabajar con los ejercicios en base a Contextual Reference.